Hola, hola, Dios les bendiga. Les saluda su servidora Elizabeth Espinosa. Y hoy vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Es alguien que yo he admirado mucho y les quiero presentar a el pastor Israel Espinosa. Bienvenido a este programa. Van a ser varias preguntas y testimonios de cómo fue su vida antes, en medio y después cómo ha sido su vida como pastor. Bienvenido, Israel Espinosa. Amén, gracias por esta invitación, gracias por permitirme estar aquí, compartir parte de mis experiencias y sé que va a ser de gran bendición todo lo que platiquemos en este día. Amén, así es. Bueno, antes que nada quiero que nos platiques cómo fue tu vida de niño. Antes que nada, de dónde naciste, cuántos hermanos tienes. Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, pues nací aquí en Tijuana, Baja California, Tijuanense. y soy tijuanense Con todo y orgullo. con todo orgullo, muy orgulloso de la ciudad de los mejores tacos. Sí, eso Y, sí, no se puede equivocar. y pues vengo de una familia somos 12 hermanos en total, 12 hermanos y pues fue una niñez dura de escasez porque igual era lo mismo, tantos hijos en una sola familia, pues de aquí soy, de Tijuana. Ok, muy bien. Tengo entendido con lo que he platicado contigo que vienes también de una madre soltera, ¿no? Me imagino que ha de haber sido, perdón, muy difícil para una madre soltera tener de repente a tener que darles de comer, salir afuera y buscar el pan de cada día para traerlo a 12 personitas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia al crecer con una madre soltera, que ella tuvo que tomar el rol de mamá y papá? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, sí, mi mamá le tocó ser una madre soltera, ella ah, le tocó sacar a todos sus hijos adelante. Yo lo único que recuerdo de mi papá fue que un día se fue de la casa, lo único que recuerdo. Mi hermano Daniel estaba chiquitito, mi mamá lo tenía en los brazos, y en brazos, era bebé. Y yo no recuerdo si tendría como 5 años, creo, cuando mi papá se fue. Entonces hubo mucho tiempo pues, como les decía ahorita, escasez, de que faltaba alimento en la casa, faltaba lo necesario en un hogar. Entonces mi mamá le tocó sacarlos adelante y le tocó estar trabajando, y pues fue una madre soltera que pues trabajó mucho para Fue de sacarlos adelante. repente una madre soltera, una madre aparte de soltera, una madre ausente, ¿no? Porque no se puede estar también con los hijos y cuidarlos 100% y ser una madre presente porque pues le toca ese rol, ¿no? Ser mamá y papá. Entonces, alguna persona que tú confiabas y que dijiste, es una imagen paterna, lo veo en una imagen paterna, en él me refugio. ¿Quién te cobijaba en esos días que tú necesitabas como de repente sentir ese apoyo, ese abrazo de padre? Ah, ¿En quién te pues refugiabas? Pues yo pienso que más que nada entre los mismos hermanos, en la misma familia, aunque hubo escasez, estábamos pues juntitos, éramos muchos ¿Fueron y unidos? unidos, y yo recuerdo, no sé, alguna imagen paterna. Pienso, no sé, tal vez mi hermano Víctor, que era el de los mayores, el hombre, que él pues salía a trabajar y ya llegaba y traía algo. Y otro con el que yo me refugié mucho fue mi hermano Alex. Mi hermano Alex, que siempre ha estado ahí apoyándonos siempre que lo ocupamos, y cuando a mi mamá le tocaba que salía a trabajar, él, yo recuerdo que hacía, no sé, por ejemplo, un arroz caldudo para todos, una sopa, la preparaba, él nos daba de comer. Los más Ujú. chiquillos éramos los más chiquillos nosotros, Sí, y ellos estaban más grandecitos. Entonces, alguna imagen pues paterna, yo pienso que así como ellos, mis hermanos ellos. mayores. Ok. Muchas veces yo fui madre soltera por muchos años y es bien difícil de repente repartirte y darles ese amor, ¿no? Porque cómo te divides entre tantos y cada uno se requiere una atención diferente. Todos tenemos un lenguaje de amor muy diferente. Entonces, Dios bendiga a tu hermano Alex porque es bien difícil de repente tomar ese rol. Sabes que yo como hermano grande tengo que hacer esto para mis hermanos, ¿no? Y te olvidas de repente de tus sueños, de lo que tú quieres hacer, porque pues realmente no tienes los recursos, ¿no? Siendo un niño creciendo, me imagino que en la colonia donde estabas has dicho que de bajos recursos, ¿no? De escasez. ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo te guardas? Porque, bueno, las estadísticas, no quiero poner un número de las estadísticas, perdón,
Pero sí existe una gran posibilidad de que cuando un niño crece sin un padre, y más un niño, un varoncito, cuando crece sin padre, busca el amor, busca dónde pertenecer y de repente corren afuera y dicen de aquí soy. Se meten en pandillas, buscan el alcohol, buscan después de grandes el amor en una mujer, ¿no? Porque hizo falta eso, es como que un gran vacío, ¿no? ¿Cómo tú te guardas? ¿Cómo tú no, porque tengo entendido que no tienes, no fumas, nunca tomaste, cómo tú te guardas de no contaminarte con las cosas que de repente el mundo nos ofrece? ¿Qué crees que a ti te ayudó? Pues yo pienso que a mí me ayudó a... Pienso el deporte, Okay. porque yo que recuerdo en la primera colonia bueno, pasamos bien muchas cosas. Se fue mi papá, nos dejó todos ahí, estábamos batallando. Donde vivíamos, nos sacaron de la casa un día. Nos sacaron, estábamos en la calle viviendo con lonas mientras encontrábamos un lugar. Ya donde nos fuimos a vivir a la siguiente colonia, ahí ya conozco a los vecinos, eran 3 amigos y ellos jugaban mucho fútbol. Entonces jugué mucho fútbol. Salíamos a la calle, jugábamos fútbol ahí en la calle, nos brincábamos en la escuela, jugábamos fútbol. Nos metimos un equipo de fútbol, sábado jugar fútbol, domingo jugar fútbol. Entonces, no sé, pienso que nos mantuvimos ocupados en el deporte y los mismos amiguitos que eran bien futbolistas, ¿no? Entonces, pues los tiempos ahora han cambiado. Es distinto ahora la juventud. Sí. Que pues casi no se ve el deporte que antes se miraba. Antes mirabas en las calles afuera corriendo Sí. a la gente, a los jóvenes, y ahorita ya no se ve. Entonces Estamos me tocó ese conectados. tiempo donde jugábamos todo el tiempo. Entonces pienso que eso fue parte de que, como dices tú, que cómo me guardé, pues yo pienso que fue parte de eso, el deporte. El deporte. Yo creo que es bien importante, ¿no? Mantenerte ocupado en cosas productivas. Eso es algo bien productivo porque estás haciendo ejercicio, entonces el ejercicio siempre nos ayuda a, de cierta manera nos hace bien, ¿no? Ejercitarnos. Entonces te mantenías ocupado en algo positivo. Nunca algunas travesuras que te acuerdas que hacías, nunca fuiste travieso, un niño de repente, nunca rebelde, nunca hiciste travesuras fuertes. Pues pienso que tal vez sí, pero no recuerdo ahorita algo así como que pues éramos niños, ¿no? No recuerdo exactamente. Tal vez alguna travesura para algunos era que nos brincábamos a la escuela, la barda, pero nada más a jugar. Y regresarnos, pero no recuerdo algo específico, así como que una travesura que hayamos hecho. Tal vez de niño, ya tal vez más grandecito, de jovencito, recuerdo una vez, ya no te estoy recordando, unos vecinos que tenían una fiesta en la segunda casa y se nos ocurre llenar un globo de agua para aventárselos a toda la bola de gente. Entonces teníamos un compañero que jugaba mucho béisbol. Se le dimos el globo con agua y él aventó desde la casa, saltaba a la siguiente casa y ya caía a la tercera casa donde era la fiesta. Pero escuchamos que cayó en una ventana, se quebró una ventana y entonces en ese momento salimos corriendo. No, pues entonces, sí. Pienso que esa es como que una La travesura única que travesura. se me quedó, no sé, debieron haber sido otras, pero no recuerdo ahorita. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú recuerdas la edad que tenías cuando la primera vez que tu mamá los llevó a la iglesia? ¿Y cómo llegaron a la iglesia? Bueno, no recuerdo exactamente la edad, pero mi mamá nos cuenta que ella fue a la iglesia por la misma necesidad que había, porque en la iglesia le daban despensa a la gente. Entonces ella se acercó más que nada por eso, más que por la palabra o que por Dios, y nos llevó de niños. Yo no recuerdo, estábamos bien chiquillos, pero ella después dio testimonio que se acercó a la iglesia solo por lo que le daban de despensa, porque tenía esa necesidad. Éramos muchos en la casa, pero ahí el Señor algo de la palabra se queda siempre. Exacto. No vuelve vacía la palabra. Exacto. Entonces obra, crece tarde o temprano, ¿no? Entonces unos años después ya recuerdo a mi mamá llevándonos desde niños, pero desde antes ella iba, ¿no? Entonces yo recuerdo que nos llevaba y no sé qué edad tendría, no sé si tendría 8 años, 7 años,
que ya estábamos yendo a una iglesia. Y siempre ibas. Nunca, tú después de haber ido a la iglesia y conocer, ¿tú alguna vez te apartaste ya de grande? Porque de repente los adolescentes, aunque uno de padre los quizá les inculque que con el amor de Dios, de ellas en la plena adolescencia, con las amistades, se alejan. ¿Tú alguna vez te alejaste? Pues no, alejarme así como que no. A veces iba, a veces no iba. Ya más grande, cuando estaba en la preparatoria, que llegaba y empezaba a hacer muchas tareas y que tenía que ir a hacer una investigación o algo así, de repente ya no iba al servicio. Pero que dejar así de congregarme, no. Okay. Una vez quise no ir ya, era adolescente, y en ese momento yo le dije a mi mamá, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia, o sea, yo ya no quiero ir. No me gusta, como yo pienso que todo adolescente ha de pasar por eso de repente, que ya no quiere ir, no le llama la atención, o la iglesia se le hace aburrida, o dice, no, puro grande, puro... Es algo normal, ¿no? Sí, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, yo ya no quiero ir, mi mamá ya se había arreglado, y yo le dije, ya no quiero ir a la iglesia. Y mi mamá se voltea, estaba ella arreglándose, ya se había arreglado pues, pero se voltea y me dice, usted no se manda solo. Exacto. Se va y se arregla y nos vamos. Entonces ahí es donde, en qué momento yo quise dejar la iglesia o dejar de ir, yo creo que fue ahí, pero ahí estaba mi mamá diciéndome, usted no se manda solo. Y me regresó, ¿no? y me regresó a que me arreglara y todo, pero lo dijo con autoridad, y exacto, me regresé y me arreglé y nos fuimos a la iglesia, y qué bueno que así fue. Esa donde iba. Porque si no, ¿qué hubiera pasado con uno? ¿No? ¿Qué hubiera sucedido con uno si no fuera no estuviera aquí? Una madre de esa manera, ¿no? Porque el mundo te hace a su modo, a su manera, y si no hay una madre, un padre que esté firme en Dios, pues el mundo va a hacer lo que quiera con el joven o el adolescente. Entonces un adolescente todavía no se manda solo. Exacto. Tiene que respetar la casa, el hogar, y pues en esa ocasión yo pienso que quise dejar o alejarme. Ok, pues muy bien. Es bien importante, ¿no? Lo que tú dices, o sea, como padre, de repente tener esa autoridad sobre los hijos, y que no te vas a mandar solo, vas a ir, ¿no? Pero también algo que yo noto es bien importante de no tampoco enfadar a los adolescentes, de que vas a ir porque vas a ir, ¿sí? Porque es con amor, con autoridad y amor, ¿no? ¿Dónde tú recuerdas ese momento donde dices tú, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor. ¿Fue algo que a ti te nació? ¿Fue algo que tú, un sueño que tú tenías? ¿O cómo llegaste a decir, ¿sabes qué? Voy a ser pastor. Pues tal vez fue como creciendo algo de niño, porque también llegamos a jugar de niños a la iglesia, a la iglesita, decíamos mis hermanitos chiquillos más y yo, y llegábamos a hacer, ya ven cómo los niños luego imitan el servicio de la iglesia, que leen la Biblia, que predican así, que cantan un cantito así de niños, y tal vez por ahí va entrando eso, ¿no? De ser una espinita. Una espinita, de ser un pastor, y más adelante en la iglesia, mi primera pastora, la hermana Ricarda se llamaba, ella un día me dijo, estaba ya predicando, y un día me apunta desde lejos y me dice, tú vas a ser un pastor. Me dijo desde esa vez, estaba jovencito, y pues va pasando el tiempo y uno como que el anhelo de uno está ahí, ¿no? De ser pastor. Ya más adelante Dios me habla a través de otro predicador, otro pastor, otro hermano, un predicador que fue a la iglesia un día, un hermano llamado Oswald. Él, el Señor le dio una ciencia a él tremenda. Y un día en un servicio, estábamos en la administración y él me toma y me dice, tú vas a ser un pastor. Wow. Tú vas a ser un pastor, y todos van a ver que Dios está contigo donde vayas, donde marches, wow, donde andes, van a ver que Dios está contigo. Pero antes vas a ser un líder de jóvenes aquí. No había líder de jóvenes ahí en la iglesia donde estaba en ese momento. Y oró por mí y empezó a hablar en lenguas el hermano, y ya me dijo eso él, ¿no? En una segunda que vino él mismo, y igual él empezó a orar, a ministrarme, y yo sentía que caminaba y flotaba
Ujú. y resulta que di la vuelta caminando con él alrededor de la iglesia, ¿no? Entonces son momentos que el Señor ahí te va como confirmando cosas Ujú. de lo que Él va a hacer. Y, y la última vez fue en un servicio, un domingo en una reunión que fue en una iglesia grande, donde nosotros fuimos, éramos una misión, fuimos a una iglesia grande, y vino un predicador de Estados Unidos. Y ese predicador dio un mensaje tremendo sobre los huesos secos del capítulo de Ezequiel. Y yo recuerdo ese día que el predicador en la administración, yo llegué enojado del trabajo, ya trabajaba en ese momento, y recuerdo que llegué y me senté por atrás, mi mamá ya estaba ahí, más adelante. Entonces este predicador desde atrás, llama a la administración, no pasen las familias, voy a orar por las familias, pasen unidos aquí adelante. Y empezaron a pasar las familias para orar, y mi mamá voltea y me dice así como que vente. ¿Dónde estás? Pero yo estaba como, no recuerdo por qué llegué molesto yo a esa vez ahí, ¿no? Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, no, aquí me quedo, le dije. Oh, Y gracias. ella pasó junto al pastor y la pastora, Ujú. allá estaban orando enfrente, y yo le estaba retando a Dios ese día, porque a veces los jóvenes se creen bien mucho, siempre digo eso, a veces se creen mucho y retan mucho. Y yo recuerdo que esa vez estaba retando a Dios y diciéndole, a ver si es cierto que quieres que te sirva, dime. Dime, sírveme. Háblame, dime, sírveme, a ver si es cierto que quieres que te sirva. Así estaba yo, ¿no? Y el hermano llamando, pasen las familias, estaba orando el hermano. Y yo dije, no voy a pasar, Señor, porque no sé qué traía ese día yo. No voy a pasar aquí, me voy a quedar. Es más, si el predicador dice, pasen los jóvenes, ya paso. En eso el predicador voltea con el micrófono y dice, pasen todos los jóvenes. Pasen todos los jóvenes. Y así que pasé. Ese día dije, fue muy extraño esa manera. Si dice el predicador que pasen los jóvenes, paso. Y enseguida. Entonces me voy y me pongo ahí en la filita. Estaban bien muchos jóvenes ya así. Y llego y me pongo ahí en la filita. En eso el predicador se baja del altar y empieza a orar por cada joven. Por allá cayó uno, por allá otro. Le empieza a dar palabra a cada joven. Y yo ya sabía como que Dios trataba algo conmigo. Y yo ya sabía, va a llegar y me va a decir algo. Ya sabía. Y cuando se me acerca de frente, me agarra de los dos brazos el predicador y se me queda viendo. Se me queda viendo bien fijo y me dice, dice Jehová que me sirvas. Dice Jehová, sírveme. Dice Jehová, sírveme. Cuando me estaba diciendo eso, él me sacudió los brazos, pero el Señor me sacudió más porque sentí como entraba algo así sobre mi cabeza hacia abajo y empecé a temblar, todo el cuerpo a temblar, bien caliente, a sentirme bien caliente. Y el predicador empezó a orar por mí, ya me dejó y se fue enseguida. Y ahí me regresé yo, dando la vuelta, me fui llorando y me senté allá atrás porque entró un temor a Dios de que Dios te habla, sí, de que Dios responde, Dios te escucha. Y me regresé llorando y me senté allá atrás pensando, quiere que le sirva. Ahora sí me dijo. Y a través de otro predicador, era el tercer predicador. Así es. Pero yo igual me le resistía. Entonces el Señor fue llamándome para ser un pastor. Y te fue preparando creo que desde la importancia, ¿no? Desde niño te fue apartando, ¿sí? Entonces qué bonito, muy bonito testimonio de la manera que Dios a veces nos habla y nos resistimos, ¿sí? Porque nos da un miedo y decimos, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios me habla? ¿Cómo es que Dios me quiere usar a mí? Bueno, hablando yo por mí, también de repente, ¿no? Es que yo, ¿quién soy para servirle? Yo, o sea, estoy súper mal, contaminada, soy imperfecta, soy un ser perfectamente imperfecta. Por lo general, cuando Dios llama a alguien, no quiere a la persona. Ahí se va a notar prácticamente como ese llamado auténtico, porque la persona como que se quiere resistir. Y yo no quería servirle porque ya estaba trabajando. Sí, pues. Ya me estaba comprando mis cositas y nosotros nunca, ya ve mucha escasez que tuvimos. Entonces ya empezaba a agarrar dinerito, me empezaba a comprar mis cositas, ya estaba ocupado en el trabajo, así como que no, Dios ahorita no. No. Y me le resistí como, no sé, unos 4 años. Wow, mucho tiempo, muchos años. En el 2008 fue eso que pasó, que Dios me llamó con este predicador.
el tercer predicador, y ya pasaron 4 años hasta que yo entré a estudiar, pero o sea, me le resistía al Señor porque no quería. Y aparte te da es un miedo que siempre hablamos del miedo como te paraliza, ¿no? No te deja avanzar, ¿no? Una vez me platicaste acerca de unos higos. Creo que estabas niño también en tu niñez y te subiste a un árbol de higos. ¿Tú recuerdas eso? Bueno, sí, teníamos un árbol de higos en un patio y pues a veces no había de comer en la casa de niño, y me acuerdo que subía al árbol de higos y comía higos ahí comíamos higos, arrancábamos higos y mis hermanos y yo comíamos, pero en esos tiempos de chico todavía. Qué difícil ha de haber sido crecer así. No me lo imagino. Yo tuve otro tipo de escasez, ¿no? Pero no me lo imagino. Y sí, de repente siento mi corazón así como que la primera vez que me lo platicaba yo quería llorar porque decía, yo me lo imaginaba de niño. De niño no sabemos cuando hay abundancia y cuando hay escasez, no sabemos. Lo único que sabemos de niño es yo tengo hambre y dámelo. Y no sabemos de repente como madres cómo le digo que no hay. Y dormirte con el estómago vacío es algo bien fuerte como para un niño, y es algo que a mí la verdad la primera vez que me lo dijiste yo decía, Señor, yo no, ¿cómo evito, como comunidad, cómo podemos evitar la pobreza en un niño? Recuerdo, como dices tú, que a veces ¿cómo puede alguien acostarse sin nos tocó a nosotros de repente acostarnos sin comer algo? Y eran esos tiempos donde mi mamá salía, ella trabajaba por una empresa que hacían banquetes, donde los contrataban como meseros y servían la comida en fiestas. Entonces a veces quedaba comida y se los daban a los mismos trabajadores del... Sí. Y entonces a veces mi mamá llegaba en la madrugada y nos despertaba. No sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana que llegaba y nos despertaba, levántense a comer. Wow. Y comíamos a la madrugada. De comer. Sí. Tu mamá. Sí. Qué linda tu mamá. ¿En qué momento ella se va con el Señor? Se va con el Señor en el 2011. En el 2011 ella se va con el Señor, tuvo una lucha ahí de un cáncer. Y en el 2000, y oramos mucho a Dios, le pedimos mucho a Dios, pero el Señor Él tiene sus planes y propósitos, ¿sí? Así es. A pesar de que yo iba a la iglesia, estaba ahí constantemente, mis otros 2 hermanos Daniel, Luis, pues no estaban ya yendo a la iglesia, y yo permanecía yendo en ese momento. Pero cuando ya el Señor se lleva a mi mamá, fue en el 2011, 12, yo entré al instituto 2 meses después. Ella se va en diciembre y yo entro en febrero al instituto bíblico a estudiar, y así como que ya bien decidido, porque yo ya no quería, servir a Dios. 4 años me le resistí. Después de lo que pasa de lo de mi mamá, ya puedo, entro al instituto ya bien convencido. Y mis hermanos empiezan a congregarse, ya habían dejado de ir y empiezan a congregarse otra vez en el Señor, y siguen hasta el día de hoy en el Señor. Yo pienso que muchas veces eso puede pasar en nuestras vidas, y en vez de acercarnos más a Dios cuando tenemos una herida profunda de perder a un padre, ¿no? Eso de repente nos hace enojar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quitas lo único que yo tengo? Si es mi madre, no tuve la dicha de crecer con un padre, pero mi mamá lo fue todo y ahora me la quitas. No, y es importante porque a veces sí se queda una herida de decir, ¿sabes qué? Estoy enojada, no quiero hablar contigo. Me alejo de tu presencia, no quiero más porque me quitas lo que yo tengo, ¿no? ¿Cómo tú te aferras más en vez de decir, ¿sabes qué? Ok, le entro. Pues yo estaba bien agarrado del Señor, bien agarrado del Señor. La importancia, perdón que te interrumpa, la importancia de estar, ahora sí que bien agarrado, como tú dices. Se estaba bien agarrado del Señor y todo el proceso que ella pasó, y estaba bien agarrado del Señor yo. Entonces, se la lleva el Señor, y el día que se la lleva, yo recuerdo que fui ese día, yo fui al hospital ese día a verla. Cuando ya la llevamos, que la habíamos llevado varias veces, pero salía otra vez, regresaba, ¿no?
Ese día, última vez que la llevamos, la metieron en la silla de ruedas rápido. Y estaba Lisandro ahí, mi hermano Lisandro, y yo afuera. Y cuando ella se mete, algo en mí así como que ya no la vas a ver otra vez. Qué difícil. Y recuerdo que ya fue un proceso donde ella estaba sedada siempre, todo el tiempo. Llegaban a verla, estaba sedada, acostada. Y yo me acuerdo y yo me acordaba esa vez de eso que me dijo, ya no la vas a ver otra vez. Y yo me acuerdo la última vez, cuando el Señor se la lleva, salgo del trabajo, voy a verla, no sé, serían como en la tarde, como a las 3 de la tarde yo creo que voy a verla. Y yo me acuerdo que entro ahí y ella ya no volteaba, ya no, estaba sedada completamente. Ya y no yo, estaba coherente, pues. o sea, sedada por el dolor, ya no hablaba con nadie ni miraba a nadie, estaba dormida totalmente. Entonces yo me acuerdo que yo llego, me paro ahí a un lado y cuando le toco la mano, ella voltea su rostro, abre sus ojos y me voltea a ver, y sus ojos llenos de luz. Y me acordé de la palabra de Dios cuando Moisés hasta su final dice sus ojos nunca perdieron su luz. Así, ella nunca perdió su luz, me vio, me enfocó y luego lo cerró y se volvió a estar como estaba volteándose a aquel lado. O sea, yo sentí que fue un regalo de Dios en ese momento. Y ya me salí, me fui, llegué a la casa, estuve ahí en la casa y marca a mi hermana Olga, ya se la llevó el Señor. Y entonces yo me acuerdo que agarré mis audífonos, estaba bien agarrado el Señor y me fui a cantar alabanzas al Señor, solo en un cuarto ya. Qué difícil. Sí, qué difícil. Estuve agarrado al Señor. La importancia de realmente estar agarrado de Dios, porque en nuestra vida pasan cosas muy difíciles. Perdón, que a veces la verdad es te enojas, ¿no? Te enojas, puedes llegar a enojarte bien mucho con Dios y decir ¿por qué? En vez de, o sea, le reclamas porque hace ciertas cosas, ¿no? Y esas cosas a veces sí nos apartan y nos dejan una herida. Pero es bien importante decir, aceptar la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es bien difícil aceptarla. Y ahí está el testimonio de aceptar la voluntad de Dios, por más difícil que sea, y saber que el día de mañana hay misericordia, que el día de mañana sigue y que va a seguir sucediendo, su voluntad no se detiene, ¿sí? Y gracias a Él sigues aquí de pie, ¿no? Hablando de tu pastorado, ¿cuánto tiempo estuviste tú estudiando? Cuando ya decidiste decir, ¿cuánto tiempo pues, te tardó? Después de que pasa lo de mi mamá en diciembre de 2011, yo entro, bueno, me le resistí a Dios 4 años, 2008 hasta el 2012 entré. Pasa lo de mi mamá en diciembre del 2011, yo entro en febrero al instituto, mi primer día a estudiar. Dios siempre fue bien bueno conmigo, paciente, porque yo no quería. Dije yo en aquellos tiempos que yo no quería, no voy a ir al mar, no me vaya a tragar una ballena. Y yo me sé la historia de Jonás. y yo recuerdo que ya cuando al fin decidí entrar, porque yo le había dicho a mi pastor en ese momento, quiero entrar al instituto, y él se alegró y dijo, muy bien, te espero tal día, inician tal clase. Y llegaba el día y yo no iba. Y así 2 veces fue. En la tercera ocasión, cuando ya decido entrar, que pasa todo esto, yo recuerdo que el Señor me muestra lo que va a pasar ese día. Y yo recuerdo que llego, me estaciono fuera del instituto y sale mi pastor por mí, y entramos juntos el Señor me lo muestra y entramos juntos caminando, pero venía una persona acá atrás con nosotros. O sea, era una tercera persona que venía con nosotros. No podía voltearlo a ver quién era. Y venía con nosotros entrando, y cuando entrábamos al instituto, del lado izquierdo, al fondo, estaba una puerta, una luz. Okay. Y dimos la vuelta y empezamos a caminar hacia esa puerta. Y antes de entrar a la puerta nos paramos. Y esta tercera persona que estaba acá me dice, ahí vas a hacer un dibujo. Ahí vas a dibujar. Y me desperté y sucedió exactamente así cuando ya fui al instituto. Llegué, me estacioné afuera del instituto y sale el pastor de ahí adentro por mí. Y ahí voy entrando con él y en cuanto entramos a la izquierda estaba la puerta, era el salón, íbamos dirigiéndonos hacia esa puerta
Y dije, solo falta que me digan exactamente igual dibujo. todo. Solo falta que me digan, ahí vas a dibujarlo, y antes de entrar volteo. No hay nada. Y entro ahí adentro y la maestra, mi primera maestra, al inicio de la clase, dice, saquen una hoja quiero que hagan un dibujo. ¿Y tú qué? Y yo dije, está bien, señor, está bien, me rindo, tú Me rindo ganas, ante tú ti, ganas. sí. Y ya el dibujo todavía lo tengo ahí. Qué suave, qué Todavía lo padre. tengo, el dibujo que hice. Hay que enseñarlo. ¿Cuántos años fue? Fueron 4 años estudiando en el Instituto Bíblico, 4 años como 3 meses. 4 años 3 meses, salí en el 2016, Sí. cuando me gradué, el 30 de abril, Día del Niño, Sí. me gradué ese día. Y fueron 4 años 3 meses. Ese mismo día que yo me graduó, más tarde nos avisan que ya el Señor se había llevado también a mi pastor. Ese día. Tú eres licenciado eres teólogo. Licenciado en teología por parte del Instituto de Superación Ministerial. Me gradué del instituto, 4 años estudiando ahí, y fueron en el Instituto de Superación Ministerial, fueron 3. Hubo un momento donde a mí me platicaste, que también se me hizo así, wow, dije, tenemos que platicar de eso. Porque tú trabajabas y ibas a la escuela, y aparte ya eras líder de jóvenes, como te lo habían dicho en tu niñez, ¿no? ¿Cómo te dividías para hacer tantas cosas? Porque es bien difícil de repente ser líder, es difícil. Sin ninguna otra responsabilidad, ya siendo líder es bien difícil. Y más de jóvenes. Entonces, ¿cómo tú te preparas para trabajar, ser un gran líder y ir al instituto? Pues al principio, bueno, en el instituto, yo estudié en el nocturno. Las clases iniciaban a las 6 de la tarde, las clases. Y yo salí del trabajo a las 4 en ese tiempo. Salía a las 4 de la tarde, llego a la casa, preparo, hago algo de tarea, y luego yo en ese momento no traía carro. En ese instante, mi carro se descompuso y pues empecé a batallar. Y empezaba a ir al instituto en taxi, ya en transporte. Entonces llega el momento en que yo digo, no puedo, Señor. Sí. Porque tengo que irme de aquí del trabajo al centro, del centro agarrar otro transporte a la casa, prepararme, si hay tarea, hacer tarea, luego regresarme de ahí al centro, y del centro al instituto, y luego de otra vez del instituto salíamos a las 9 de la noche, y luego llegar a la casa, y le dije al Señor, no voy a poder, Señor, porque no puedo estudiar. ¿A qué hora duermo? No puedo, Y recuerdo que cuando yo le dije eso al Señor, en esa semana nos asaltan ahí en el trabajo. Y ven cómo Dios todas las cosas las hace para bien. Nos asaltan, se llevan lo que pueden, y yo recuerdo que el jefe en esa ocasión decía, no van a salir a las 4, ya van a salir a las 2 de la tarde diario. Entonces fue acomodando también. Fue acomodando, porque también yo le dije a Dios, no puedo yo tampoco pagar el instituto, porque tenemos pues gastos. No puedo estar pagando el instituto. Y recuerdo también una hermana en ese tiempo de Venezuela, una hermana de iglesia, me dijo, estuve orando por ti en el área financiera, y le agradecí todo, y al otro día el jefe me manda llamar y me dice, y me sube el sueldo. Entonces como que Dios te va acomodando todo, todo, porque Él es el que da. Él es el que da, el que llama paga, el que invita paga. El Señor es el que fue obrando. Entonces salía del trabajo y era iglesia. Era los sábados, salía no recuerdo si salía a la 1, y a la iglesia, ya hasta la casa llegaba como a las 6. El domingo entraba a las 6 de la mañana a trabajar, y salía a las 10 de la mañana y directo a la iglesia. Directo a la iglesia, y en la tarde descansar un domingo un rato. Y entre semana era ir el miércoles, era ir el viernes, el instituto. La verdad que a esa hora, cuando uno se dice, son las fuerzas de Dios. Sí, son porque las fuerzas de Dios. Así es. Uno en sus propias fuerzas no hace ni la mitad. No puede. Sí, no podemos, porque
pues nos agotamos, ¿no? Nos agotamos y es importante pedir todos los días que renueva nuestra fuerza para salir a hacer, pues ahora sí lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Y servirle no es fácil. No es nada fácil. ¿En qué momento y cómo crece? Porque ahora ya tienes tu iglesia. Cuéntanos un poquito de cómo crece, cómo nace tu iglesia. Bueno, por ahí del 2000, bueno, yo me gradué en 2016, ya como del instituto, y en ese mismo 2016 entro al ministerio 2 meses después. También Dios me lo entregó y también Dios me lo mostró desde antes en un sueño, cómo me entregaba el ministerio. Entraba al ministerio y y me comprometí a trabajar cuando, ya ven que yo me gradué en el 2016, el Señor se lleva a mi pastor en ese mismo día que yo me gradué en la tarde, y queda la pastora en la iglesia, como la pastora de la iglesia. Y yo me comprometí a ayudarle a la pastora esos 3 años. Y yo me acuerdo que ella entró al instituto a estudiar esos 3 años y yo estaba apoyando esos 3 años ahí. Yo me acuerdo que me manda a llamar el superintendente y me ofrece una iglesia. Y le dije, no quise preguntar dónde era, ni qué lugar, ni qué iglesia. Solo le dije que yo me había comprometido de apoyar 3 años a la pastora mientras sale ella de su instituto. Y el pastor me dijo, bueno, pues sigue adelante, ya que tengas tu iglesia, el Señor te va a dar a gente fiel. Así es. Y yo pienso que ahorita está la gente fiel en la iglesia. Entonces se cumple esa palabra. Pero desde 2010, yo creo que desde el 2018 empiezo yo a pensar en una iglesia. Y empiezo a pensar en un nombre de iglesia, y llega el nombre Gracia sobre Gracia, basado en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Entonces, el Señor fue hablando, fue dando el nombre. Desde el principio fue el tiempo de Dios. Sí. Porque, pues, como siempre hay gente luego que critica, ¿no? Pero fue el tiempo de Dios desde el principio. Y yo me acuerdo también, antes de la iglesia, que yo soñaba que traía un niño chico pequeño, traía un niño chiquito de la mano, no sé, que tendría unos 2 añitos, 3 añitos, lo traía caminando el niño. Él bien contento caminando conmigo de la mano. Yo recuerdo que lo volteaba a ver él riendo, y recuerdo que traía su zapatito, desatado su zapato. Entonces yo recuerdo la cinta, sí, lo agarro, lo levanto de la mesa y le empiezo a amarrar su zapatito, lo empiezo a amarrar, otra vez lo volví a bajar y vamos de la mano caminando. Pero que yo sabía que ese niño era una iglesia. En tu corazón lo sabías. En mi corazón yo lo sabía que ese niño era una iglesia a la que iba cuidando y llevando, ¿no? Entonces Dios igual fue obrando, hablando, todo puertas, eso, ¿no? Sí. Entonces llegó un momento en el que yo digo, ya es el momento de una iglesia, y también Dios sabe cómo hablarme a mí, cómo tratarme a mí. Entonces Dios también nos toma en cuenta nuestra palabra o compromiso, porque yo le dije que iba a apoyar a la pastora esos 3 años mientras se graduaba del instituto ella, ¿no? Entonces estuve trabajando ahí todavía los 3 años, sirviendo y ayudando. Y una vez que se gradúa, empiezan a pasar situaciones en la iglesia, unas situaciones ahí, y empieza como a moverse todo ahí. Entonces llega un momento que yo me tengo que ir de la iglesia. Entonces salgo de ahí, me voy de la iglesia de ahí, y me voy a congregar a otra iglesia donde estuve 1 año, nada más 1 año, en lo que ya iniciábamos acá nosotros, y ya iniciamos en plena pandemia, donde se cerró todas las iglesias. Nosotros levantamos una iglesia. Sí, así es, pandemia. Sí. Qué padre es eso de que de repente todas las iglesias ya no hay, ¿no? Ya no se pueden congregar, y por favor, de esquina a esquina, ¿no? Sí. Qué valor de decir, yo voy a abrir aquí una. Vengan, aquí son bienvenidos todos, ¿no? Tengo entendido que como te tocó ser líder de jóvenes, esos jóvenes te siguieron a donde van ahorita, y tienen después los van a conocer aquí también.
son la verdad yo los admiro bien mucho y los aprecio más que nada a todos, pero te siguen y se van contigo y son los del grupo de la alabanza. Y de un día los van a escuchar, es la verdad que yo me gozo todos los domingos al escucharlos. Pero cuéntame un poquito de ellos. Bueno, ellos son bueno, fueron llegando poco a poco cuando yo ya empecé a ser líder de jóvenes ahí en la iglesia. ¿Quién es líder cuando no hay a quien liderar? No había jóvenes ahí en la iglesia. Me tocó ser líder de jóvenes en ese momento y creo que nada más había dos jovencitos. Pero Dios fue añadiendo a los demás. Entonces empezó a llegar un grupo de jóvenes, un grupo nutrido, un grupo. Ya después era una iglesia donde vive mucho joven. La gente mayor no estaba. Ya los jóvenes participaban, servían, ellos andaban para allá, para acá, hacíamos a los jóvenes. Los jóvenes participaban, estaban bien activos. Entonces, ellos fueron añadiéndose y el Señor les dio una gracia a ellos en la alabanza, en la música. Porque ninguno de ellos sabía tocar su instrumento. Sí, me han platicado. Y Dios les dio esa gracia que tienen ahora. Esa habilidad de tocar. Para tocar, que son tremendos. Sí, la verdad. Y yo pienso que ellos han de haber visto en mí, pues no sé, tal vez un pastor cuando no tuvieron pastor, porque nuestro pastor, el Señor se lo llevó cuando yo me gradué. Sí. Y tal vez vieron un pastor. Y también son jóvenes que de alguna otra manera también no tuvieron un padre. Se identifican. Entonces tal vez por ahí también vieron una especie de alguna figura paterna, tal vez pienso, ¿no? Alguien que los cuidaba. Entonces, o tal vez vieron a alguien que se preocupaba también por ellos. Es a lo que iba. Porque en esa ocasión que Dios desacomoda todo ahí, que pasan los 3 años, como quien dice, ya se cumplieron los 3 años, ahora hay que moverte. En esa ocasión yo todavía estaba ahí, pero hubo un problema grande y los jóvenes se fueron. Se fueron los jóvenes. Y yo me acuerdo que los junté ellos en un parque. Hay un video por ahí donde les estoy predicando algo ahí en el parque. Y los junté a ellos ahí en el parque y les empecé a dar una palabra sencillita ahí en el parque. Y pues que le echaran ganas, siguieran adelante, ¿no? Los jóvenes. Entonces, pues ahí están. El día que decido hacer una iglesia, dijeron, nosotros estamos contigo. Nos vamos contigo, no nos podemos quedar atrás. Estamos contigo y pues gloria a Dios porque ha sido de gran bendición para toda la iglesia de ellos y ahí están. Así es. Yo la verdad que he sido testigo de cómo la verdad los amas y cómo siempre estás preocupándote por cada uno de ellos. Entonces yo sé que es bien importante de repente tener que tú sepas, sabes que me acepta mi líder y aparte nos adora y nos ama, ¿no? Y nos protege, ¿no? Yo tengo, te quiero preguntar algo, saliéndome un poquito del tema. Antes de que tú iniciaras tu iglesia, a ti te empiezan a pasar cosas, que después en un tiempo tú terminas en un hospital trabajando. Bueno, cuando inicié la iglesia, yo en 2019, agosto 2019, y recuerdo que tuvimos el servicio el domingo ahí en el patio. Iniciamos en un patio porque luego no saben dónde fue, ahí en el patio bajo la sombra de un árbol estuvimos ahí en el patio haciendo servicios cada domingo y yo recuerdo que yo inicié un día el domingo primer servicio y el día lunes fui a ver a mi presbítero de la sección porque los de nuestra región en ese momento no estaba, lo fui a ver y le dije que ya era tiempo que iba a iniciar y ella me dijo que lloró por mí, me dijo voy a orar por ti, oró por mí, ella me dijo échale ganas, ve adelante, échale ganas y yo recuerdo que regresé ya ese día lunes, regresé a dormir, a descansar y de ese lunes a la madrugada, o sea el martes abrí los ojos. Yo lo que recuerdo es que abrí los ojos y vi a mi hermano Daniel, a mi hermano Lisandro y a mi hermano Luis que estaban orando por mí ahí en mi cuarto y los volví a cerrar y yo pensé que era un sueño, ¿no? Y cuando volví a despertar, no sé si una hora después, en cuanto me empiezo a mover, me duele todo, me empiezo a levantar, me está doliendo todo y en eso entra mi hermano Lisandro. Israel, ¿estás bien? Y pum, me enciende la luz.
¿estás bien? ¿Te pusiste bien mal ahorita? Estuvimos aquí nosotros orando por ti. Entonces yo me quedé así como que no fue un sueño. Fue algo real. Fue algo real y quería bajar las escaleras para ir al baño y él me ayudó porque me dolía todo el cuerpo, muy, muy feo me dolía el cuerpo. Y ya fui al baño, me ayudó en la mañana. Mi hermano Luis se levantó esa madrugada y me llevó al trabajo porque iba a ir nomás a decirles que no iba a ir, que ocupaba una hoja para el seguro. Y ahí voy, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó? Al seguro. Entonces, en ese momento no sabía qué fue lo que me pasó. Fue el seguro, en el seguro pues perdí todo el día. Sí. Me hicieron una... Le dije ¿Tomografía? al doctor que me dolía toda la espalda y los huesos. Me hizo una radiografía de la espalda y ya el doctor me dice no tienes nada y ya me dio inyecciones para el dolor que tenía y pues bueno, no tengo nada. Y dije, se me hizo bien raro y ya ese fue la primera vez. La segunda vez que me pasó fue cuando ya inicié estudio los jueves, que iba a dar estudio los jueves en las tardes y esa noche también me pasó, me puse bien malo. Y en la madrugada lo mismo, mis hermanos estaban orando por mí. Y al otro día ahí voy pues al doctor y lo mismo en el seguro, ¿no? Sí. Entonces me dio como unas 3 veces, creo, 4 veces. Y me tocó ir a apoyar a algo allá en el otro lado, allá en Estados Unidos. Y fui a apoyar allá y estaba de aquel lado apoyando cuando en una madrugada me pasa eso. Llega el jefe, me ve que me suben al carro, me llevan al hospital y ya estuve hospitalizado 3 días. Sí. Y desde que llegué me empezaron a hacer estudios y recuerdo que salieron todos asustados, se me quedaban viendo así como que pobrecito, ¿no? Sí. Como que me quedaban viendo así que no puede ser. Y me trajeron una pantalla de alguien que que iba a traducirme lo que el doctor decía. Entonces dijo el doctor que tenía un tumor en el cerebro, dijo, y que pues íbamos a ver qué tratamiento se daba o qué se iba a hacer, ¿no? Y pues yo me acuerdo en esa ocasión que los doctores, todos los enfermeros, todos como asustados, y yo estaba bien tranquilo, bien tranquilo, en paz. Y yo me acuerdo que en esa ocasión yo le dije a Dios, Señor, pues le dije como Pablo, Señor, yo soy tuyo. Para mí me es mucho mejor estar contigo que estar aquí, pero por causa del evangelio me es más provechoso estar aquí. Y el Señor, la iglesia se puso a orar, los hermanos se pusieron a ayunar, la congregación, y Dios fue cambiando ¿cómo se llama? El diagnóstico. El diagnóstico. Me empezaron a hacer otros estudios y Dios fue cambiando el diagnóstico. Y me acuerdo que allá el jefe en el otro lado me dice, bueno, pues tú eres alguien de Dios, tal vez tenías que estar aquí para que te dieras cuenta lo que tenías, me dijo, ¿no? Entonces Dios fue cambiando todo diagnóstico de algo muy grave hasta esta última vez que me hizo unos estudios que el doctor dice, te lo quito rápido. Así es. Dios cambió algo muy grave. Así algo. Yo recuerdo esa vez que recibí la llamada, ¿no? Entonces, no, pues en el hospital. Entonces, yo, para los que no saben, soy enfermera y el diagnóstico que a mí me dieron fue muy malo. Entonces, yo iba manejando muy nerviosa. Porque la enfermera con la que me tocó hablar me dijo, necesitas estar aquí porque está pasando esto y esto, ¿no? Entonces yo llego bien nerviosa, yo llego y lo veo pues en la cama, ¿no? Del hospital con muchos tubos y él así, hola. Y yo, ¿cómo puedes estar? ¿Sabes entendiste lo que te dijo la enfermera? ¿Sabes el diagnóstico? ¿Y por qué no estás llorando? O sea, ¿por qué no estás nervioso, traumado, algo asustado, ¿no? Él con una tranquilidad, con una paz. Llego yo y le digo a la enfermera, ya me presenté, ¿no? Y me estaban esperando a mí. A mí me dan el diagnóstico y me dicen que es un tumor maligno, ¿no? Y que se tiene que operar y que así de ya. Y que no sabían si iba a lograr la operación, ¿no? Entonces, a mí ella me enseña todo y me lo dice y dice, lo siento mucho. Me agarra y me dice, lo siento mucho. Ella casi llorando. Yo al verla y al verlo a él, decía yo, ¿qué está pasando? No entiendo cómo él está tan tranquilo, ¿no? Y yo la verdad ese día
busqué el primer baño, me metí, me arrodillé, empecé a orar y dije, todos tenemos que orar. Y me puse a orar, a orar. Ya salí y le hablé y le dije, tienes esto y esto. Porque no se ve ni cómo decírtelo. Y dije, a lo mejor él no está entendiendo lo que tiene. Entonces ya cuando yo te lo dije, no cambió nada. Así yo, ok. Entonces, sí, como has dicho, se puso a ayunar toda la iglesia, se puso a orar y con los días, fue cambiando ese diagnóstico. Hasta el día de hoy ya el doctor, como dices, es como que, sí, te lo quito en un 2x3, no pasa nada. Pero realmente es Dios quien ha estado contigo y que ha ido cambiando ese diagnóstico, porque algo así, que es algo tan grave, no se ponen así ni los doctores ni las enfermeras. No, una tomografía no es algo que va a decir, híjole, me equivoqué, fue de alguien más, fue de otro paciente, no es algo que pasa así, ¿no? Entonces, pues yo soy testigo de eso, ¿no? Eso es un milagro, porque Dios cambió todo pronóstico y cambió eso grave a algo muy sencillo. Así es. Entonces, pero lo curioso es que eso inició cuando yo inicié la iglesia. Así es. Cuando inicié la iglesia pasó eso. Yo nunca en la vida ocupé doctor seguro y ahora ya lo ocupé por primera vez. Así es. Pero ese es el Dios al que servimos. Hace cosas sorprendentes, hace milagros. Así es. Y vamos a seguir viendo milagros en la iglesia. Así es, amén. Y hablando de milagros, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú has sido testigo de algún milagro? Ahora que ya tienes tu iglesia, tu equipo, ¿has sido testigo de algún milagro? O de muchos. Testigos de muchos milagros que hemos visto en la iglesia. Hemos hecho campañas, ya todos saben, campañas donde pues Dios ha puesto oro y plata. Dios ha usado un siervo de él que se llama el hermano Silva. ¿Así? Y lo hemos traído a campañas y Dios ha puesto oro y plata en las muelas, ha hecho así es. Que lo van a conocer. Cosas sorprendentes, que ya es. después lo van a tener aquí también. Así es. Y hemos visto muchos milagros, pero también he visto cómo también pues Dios me ha usado también en eso, y eso le doy muchas gracias a Dios de milagros sorprendentes que Dios ha hecho. ¿Anhelas tú algo, tú que le dices a ti, ahora sí que me voy a meter en lo personal, anhelas tú algo que tú le dices, Señor, anhelo yo esto? Dios conoce siempre el anhelo de nuestro corazón y Dios cumple los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Cuando estamos conectados con Él, los sueños que tenemos son realmente de Él, ¿no? ¿Tú tienes algún sueño como pastor para tu iglesia? ¿Algún anhelo? Pues pienso yo que es un anhelo pues todo pastor debe tener, ¿no? Que la iglesia crezca, que la iglesia que haya una iglesia con hermanos que están siendo bendecidos, ¿no? Entonces pienso que ese es un anhelo, una iglesia que crece, pero donde le crece no el número solamente, sino en su vida de los hermanos, que son hermanos que crecen espiritualmente, que están firmes en el Señor, firmes en Él. Entonces, pienso que por ahí es eso, ¿no? Entonces, y algún anhelo así personal, así que quiero que se manifieste bien el don de milagros, porque sí lo he visto, pero esporádicamente, pero es algo que le estoy pidiendo a Dios, y así va a ser. Tremendo, sí. Así va a ser. Hablando también de eso, va muy se ven milagros en la iglesia y se ven transformaciones de personas realmente cuando llegamos de repente bien descalabrados del mundo, ¿no? Y así llegamos a los pies y somos muy criticados por el mundo, ¿no? Los cristianos son bien hipócritas, son estos, son aquellos. Entonces yo les quiero decir, y también lo hemos platicado y comentado mucho, que las iglesias, sí, somos seres perfectamente imperfectos, de eso estábamos en la iglesia, ¿no? De eso platicábamos hace rato. También creo que has sido testigo de alguna manifestación que tú hayas visto. De una manifestación espiritual. Negativas. Un enchamucado. Sí, una vez estaba predicando estaba joven, todavía era estudiante del Instituto Bíblico todavía, y estaba predicando creo que era un viernes. Y recuerdo que mientras yo predicaba el pasaje de sed santos, porque yo soy santo, que sin santidad nadie verá a Dios, yo recuerdo que cae un joven por allá de repente en la media prédica gritando, me quemo, y se empieza a dar unas vueltas ahí,
y pues todos los hermanos voltean y se quedan como, ¿qué hacemos, no? Que se quedan, y ahora asustados de repente, sí, y yo estaba predicando y también me quedé como que... En shock. ¿Y ahora qué hago, no? Si soy yo el que está predicando. Recuerdo que en ese momento dije, hermanos, vamos a ponernos a orar ahorita, vamos a ponernos a orar, voy a dejar la predica para que oremos, porque estaba gritando desesperado que se quemaba. Yo me acuerdo que el pastor se levanta, todavía vivía mi pastor, y dice, hermanos, vamos a ponernos a orar porque está endemoniado el muchacho, y quien quiera puede irse, y vamos a ponernos a orar ahorita. No, pues se fueron los hermanos, nomás quedaron como 2 ahí. Se fueron todos, como que ahí nos vemos, dijeron, sí, ¿no? Sí, esto no es real, ¿no? Y entonces empezábamos a orar. Yo me quedé ahí orando. Mi pastor era el que estaba, pues ahora sí que, ¿cómo podríamos decirlo? Dirigiendo la oración. Así es. Y el pastor estaba reprendiendo al enemigo y todo, y ahí duramos como, yo creo como 1 hora y media. Wow, mucho tiempo. 1 hora y media hasta que se tranquilizó el muchacho, el joven. Entonces pues se levantó, se tranquilizó y a sus casas todos, ¿no? Al otro día teníamos una reunión en una iglesia donde fuimos de invitados, y el joven se enteró y que se le pega al pastor, y pues ahí va otra vez. Ahí vamos a esa reunión. Y recuerdo que estábamos en esa reunión, estaba la alabanza, y él estaba de este lado de mí, y mi pastor de este lado, porque él iba a predicar ese día, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos en el servicio, estaba la alabanza, y yo recuerdo que nomás le toqué el hombro, y que se cae, y que empiezo otra vez. ¿Por segunda vez? El siguiente día, sí, por segunda empiezo otra vez a manifestarse el chamuco y todo, y ahí estuvo tirado durante no sé cuánto tiempo, y ya era lo último, la gente ya se estaba despidiendo y todo, y se estaba yendo la gente, ya se quedó mi pastor, se quedó el pastor de la iglesia donde fuimos, 2 hermanitas y yo. Estábamos orando por él, ya se medio levantó, caminó frente al altar y orar por él, y se empezó pues a manifestar el enemigo ahí, a gritar. Este joven pues se metió muchas cosas que no debía, ¿no? Sí. Ocultismo, que le leyeran cartas, fue a esas cosas donde hacen limpias, brujerías. Entonces, toda la gente que hace eso trae pura maldición a su vida y atrae al mismo enemigo. Sí. Entonces él se metió todo eso. Entonces le sucede esto. Y ya recuerdo ese día que estuvimos como 2 horas ahí orando por él, ese día, porque no quería dejarlo, los chamuquillos. Sí. Y yo recuerdo que de la nada, de repente, estábamos orando ahí en el altar por él, hacia atrás está la salida. Aparece un perro por ahí atrás, de la nada, afuera. Entonces cuando aparece ese perro ahí atrás, que pide permiso para entrar al perro, o sea, diciendo, sí me voy, pero déjenme entrar a ese perro. Todos los que estábamos ahí reprendimos. De repente el muchacho hizo como que abrió la boca así directo donde estaba el perro, y de repente se escuchó ahí atrás en el fondo que el perro empezó a llorar y se fue corriendo. Y ya el muchacho cayó así, descansó al fin, ya era libre totalmente. No, duramos mucho tiempo, no quería irse. Recuerdo que el pastor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo que era Belcebú su nombre. Y a la semana resulta que se murió el perro. Nos dijeron que el perro se murió a la semana. Entonces vemos cómo el enemigo viene a destruir. El muchacho, cuando ya es libre totalmente, al fin descansa, queda tranquilo, queda en paz, y ahí en adelante ya fue libre. Amén, gracias a Dios. Yo sé, como pastora, me imagino que vas a estar viendo varios conflictos en la iglesia, te toca ver muchas cosas en la iglesia. Mucha gente de repente piensa que los pastores están para arreglarles la vida, ¿no? Para todo, y la verdad no es así. ¿Qué es el rol de un pastor? El rol de un pastor es enseñarle a la gente la palabra, estar orando por ellos, intercediendo por ellos, pero es enseñar esa voluntad que Dios quiere, es a través de su palabra. Ya la gente toma sus decisiones, uno enseña la palabra y la gente empieza a tomar sus decisiones. Así es. Entonces la gente a veces piensa que los pastores están para resolverles la vida, que ya pasó un problema y quieren que vayan por ellos, quieren que estén ahí a la hora que sea, quieren y a veces los pastores lo hacen y están ahí, pero el pastor es responsable de enseñar la palabra, y la gente sabe
Así es. Toma su decisión o no, sigue la palabra o no la sigue. Así es. Entonces, un pastor va a dar cuentas si no enseña la palabra de Dios. Por eso va a dar cuentas. Pero si tú enseñas la palabra, ya es decisión de la persona si sigue la palabra o no. El libre albedrío. El libre albedrío que tiene. Así es, así es. Hablando de eso, tocando eso, voy a entrar en una polémica. Que para todos, la verdad, he visto las críticas donde dicen que los pastores viven del diezmo. ¿Qué me puedes decir tú del diezmo? Porque hay muchas cosas, pero es un tema muy delicado, inclusive cuando no sabes que eres maduro en la iglesia. Son temas que de repente te incomodan, como que quieren el diezmo. ¿Qué me puedes decir del diezmo? ¿Y qué es el diezmo? Bueno, el diezmo está establecido en la Escritura por nuestro Dios aún antes de la ley, porque luego la gente dice que eso era de la ley, que ahora estamos en el tiempo de la gracia. La realidad es que siempre ha existido la gracia de Dios, siempre, todo el tiempo ha estado la gracia de Dios. Pero aún antes de la ley ya se diezmaba. Lo vemos en Abraham que dio el diezmo. Entonces, más que nada en estos tiempos va a haber mucha gente inmadura o que no entiende la Escritura o decirlo libremente que codos que están dispuestos a gastar en algo, pero para darle algo a Dios, ¿no? Para mí el diezmo es adoración. Okay. Porque la gente tiene el concepto de obediencia. Y la obediencia a lo largo de la historia ha sido un problema para la humanidad. Le es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces tal vez si lo vemos desde una perspectiva de adoración, le sería más fácil a la persona decir: de lo que tú me das, Dios, yo te doy. Así es. Porque todo viene de Él. Y de lo dado de su mano nosotros damos. Así es. Entonces a alguien maduro le es fácil entender y le es fácil dar, pero siempre va a haber inmaduros y siempre va a haber contrarios, y siempre va a ser alguien inmaduro, siempre va a ser alguien agarrado que va a contradecir y va a decir: ahora no, esto en esto no. Pero el Señor, la palabra de Dios nos ha enseñado que por sus frutos conoce a la gente. Y después ese tipo de gente, sus comentarios, después conoce su vida como es y te das cuenta de que no tienen fruto. Así es. Muchas veces queremos la solución ya, ahorita. No tenemos la paciencia para esperar, porque ahorita ya pides algo y todo te lo da, todo está al alcance de tu teléfono. Entonces, hay ciertas cosas que realmente tenemos que esperar en Dios y en su respuesta, y a veces no nos gusta esperar, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Que cuando pasamos por alguna dificultad en nuestra vida, en vez de acudir a Dios, acudimos con... No quiero ofender a nadie porque todo se respeta, pero acuden a charlatanes, al tarot, a que les lean las cartas, a que les den una solución a sus vidas así, ya. Sin darse cuenta que a veces eso trae algo escondido, hay algo negativo. En vez de acudir a Dios y rendirse ante Dios, ¿no? Están dispuestos a pagar mucho dinero. Entonces hay charlatanes que no te cobran $10, $50, a veces que te piden aún más. Y para eso es como que, sí lo voy a pagar. ¿Por qué no cambiar un poquito y decir: sabes qué? Me voy a rendir a Dios y voy a pedirle a Dios con fe, ¿no? Porque para otras cosas, y para psicólogos que son muy buenos, también es bueno hablar de repente con un psicólogo, pero también se les paga, ¿no? Se les hace más fácil. Como digo, siento que de repente la gente quiere todo así como que ya, ahorita. ¿Y a dónde voy con esto? Dime lo que es la fe, porque para creer que hay Dios debemos de tener fe. ¿Qué me puedes decir tú de la fe? Bueno, lo que dice Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición de fe. Pero el problema es en quién tienes puesta tu fe, porque la gente puede creer en una imagen. Así es. En una imagen, pero la Escritura nos dice que nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces ahí está la clave, nuestros ojos puestos en Jesús como el autor. Así es. Y nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús y lo pedimos con fe.
con Así fe. es. Entonces la fe es ahí, Ujú. Jesús. Jesús. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante que puede tener la vida de un creyente. Ujú. En su desarrollo, en su ministerio, en su servicio. El Espíritu Santo es la persona más importante que puede tener el creyente, el cristiano. Es el que te va a ayudar. Es Dios mismo trabajando en nosotros, ayudándonos. Nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro abogado. Sí. Hay algo que yo quiero preguntarte, personalmente, ¿cómo defines tú? ¿Sabes que este es un pensamiento mío o ese es un pensamiento que viene de Dios? Y cuando es un pensamiento de Dios, cuando Dios te manda a hacer cosas, entonces es importante ser obediente a la palabra, ¿no? A lo que Dios manda. ¿Cómo tú sabes diferenciar, esto es mi pensamiento o ese pensamiento es de Dios? Bueno, cuando uno predica, cuando uno ministra, siempre va a estar latente los sentimientos de uno, las emociones de uno, pero debe estar sujeto al Espíritu Santo, ¿sí? Si yo me levanto y empiezo a predicar y predico nada más a una persona de un problema que yo sé que tiene y me olvido de los demás, ahí no va a estar obrando el Espíritu Santo, sino que me ganó a mí esa emoción y empiezo a predicarle a esa persona nada más y los demás no, porque yo sé algo de esa persona. Entonces ahí Dios no me está hablando, sino que mi emoción, mi sentimiento está controlándome y debe ser el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces el Espíritu, cuando Dios te va a dar una palabra, o el Espíritu Santo te va a dar una palabra, está sobre ti, como dice la palabra, como un martillo. Así. Que está dando y hasta que no lo dices hay un descanso. ¿Sí? Y ahora es vivimos en un tiempo donde es bien fácil engañar a la gente. Sí. Porque uno se guía por emociones, por lo que está viendo. Entonces por eso hay tanto apóstol y profeta que empiezan a hablar y a decir que Dios me dijo, Dios me está diciendo esto, pero no está hablando realmente el Espíritu Santo a la vida de la persona. Es como yo llevaba una semana de que aquí hay alguien que no puede tener hijos, aquí hay alguien que no puede tener hijos, y estaba sobre mí, aquí hay alguien que no puede tener hijos, tienes que orar por alguien que no puede tener hijos, y sobre mí estaba, y era como martillo la palabra, pero yo no la decía, porque estaba esa duda, ¿seré yo? Sí. Entonces, en un momento en la iglesia de la administración, lo dije al fin, aquí hay alguien que no puede tener hijos, aquí hay alguien que no puede tener hijos, voy a orar por... O sea, qué fácil hubiera sido dejarme guiar por una emoción y decir, yo sé que esta persona no puede tener hijos. Hermana, venga, el Señor me dijo que usted no puede tener hijos. Pero no era lo que Dios me estaba diciendo, sino aquí hay alguien que no puede tener hijos. Entonces yo tenía que decirlo exactamente. Entonces cuando yo lo dije, yo esperaba que corriera cierta hermana y cierta otra hermana. Dije, debe ser una de ellas dos. No, mi sorpresa fue alguien de acá atrás de la alabanza. Sí. Que yo soy, me dijo el hermano Luis cuando volteo. Y me sorprendí, o sea, Dios nos sorprende. Así es. ¿Sí? Entonces fue cuando le pasó, bueno, vamos a orar por ti, pasó enfrente y oramos por él, porque en esa ocasión no vino su esposa, pero ese día se hicieron una prueba de embarazo y salió que ella estaba embarazada, pero ¿cuál era el problema? Que no podían tener hijos porque ya tenían como dos, no sé cómo se dice la palabra, abortos. El embarazo no se lograba, entonces ya hasta tenía el miedo. Y ese día se enteraron ellos en la mañana que estaba embarazada, pero había ese miedo, pues. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que dices la palabra que Dios te está diciendo y rápido es confirmado. No fue tu emoción o tu sentimiento, sino el Espíritu Santo ahí hablando. Entonces debemos tener cuidado en estos tiempos más que nunca, ¿sí? El Espíritu Santo habla todavía. Así es. Bueno, ya para finalizar, quiero que nos digas dónde te encuentras, dónde te podemos encontrar, dónde se encuentra la iglesia aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, estamos en la colonia que se llama Divina Providencia, entre calle Venustiano Carranza y Francisco Madero, ahí en una esquina, en el segundo piso estamos ubicados ahorita.
y todos son bienvenidos. Así es. A adorar a Dios, es un lugar para adorar a Dios. Y pueden buscar en Facebook en un perfil que se llama Iglesia Gracia sobre Gracia, y también en YouTube pueden buscarnos como Pastor Israel Espinosa. Ahí estamos subiendo algunas prédicas, algunos mensajes, así que ahí nos pueden encontrar. Gracias. Me encantaría volver a tenerte porque obviamente hicieron falta muchas preguntas. Me gustaría cuáles son los conflictos de la iglesia. Sé que te casaste recientemente. Me hicieron quién es la afortunada. Entonces hicieron falta muchas preguntas, pero el tiempo se nos viene encima y me gustaría despedirnos. Les quiero dar las gracias por dejarnos entrar a desde donde se encuentran. Si les ha gustado esta entrevista y el contenido, por favor suscríbanse. Aquí abajo están donde me pueden encontrar, aquí su servidora Elizabeth Vázquez. Ha sido un placer para mí realmente conocerte y desde que empezaste, la verdad te he dicho que te admiro mucho. Y un consejo, al final de cuentas, un consejo que les des a los jóvenes. Y ya para irnos y cerrar con este consejo. A los jóvenes les quiero decir que sí se puede vencer al enemigo y seguir adelante. Así que agárrense de la palabra, congréguense y no se suelten nunca de la presencia de Dios. Sí, es muy bonito. Muchas gracias nuevamente, Israel Espinosa, muchas gracias. Y a ustedes también, nos despedimos. Dios les bendiga y no dejen de suscribirse, por favor, si les ha gustado este contenido. Se despide de ustedes su servidora Elizabeth Vázquez. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.